lucha de gigantes. Queridos compañeros y compañeras, solo os pedimos que por unos segundos cerréis los ojos y recordéis todo lo que Fasamet, CESMA, Aragón y SATSE han hecho en algún momento por vosotros. Imaginaos por un momento que no tuviéramos la representación que hasta ahora hemos tenido en las mesas sectoriales de sanidad. ¿Quién denunció al Gobierno de Aragón por la falta de EPIs al inicio de la pandemia? ¿Quién haría la lista de los traslados? ¿Quién se daría cuenta de las plazas que faltan? ¿Quién insistiría en que las OPE se celebraran? ¿Quién consiguió que los traslados de médico de familia y pediatras fueran anuales? ¿Qué comunidad ha tenido en los últimos años más OPE y traslados de FEAS, médicos de familia y enfermería? ¿Quién ha estado en todos los comités de seguridad y salud solicitando vigilantes de seguridad y protección ante las agresiones a todos los sanitarios? ¿Quién consiguió que se subiera 4 euros la hora de guardia, TIS y turnicidad? ¿Quién ha ido a las direcciones de atención primaria y hospitalaria transmitiendo cada uno de vuestros problemas? ¿Quién quiere que los MIRES se queden con mejores condiciones y no se nos vayan? ¿Quién lucha porque los centros con ausencias se cubran? ¿Quién quiere que mejore los centros rurales con mejores condiciones laborales y retributivas? Abrid los ojos ahora. ¿Quién queréis que os defienda? Siempre hemos pensado, y es nuestra filosofía, que no hay como sentirlo como para defenderlo. Por eso este 30 de marzo necesitamos que sigáis confiando en nosotros y votéis en SATSE para que en las mesas estén realmente representados los médicos y enfermeras. En un mundo descomunal, siento tu fragilidad.